el pastel y me tardé un poquito en llegar. Todavía vengo masticando el pastel. Ahí luego les invito. ¿Cómo andamos de audio? Audio, video, ¿bien? Perfecto. Todo bien, maestro. Gracias. Ya tenemos grupo adelgazado. Aprovecho para hacer algunos avisos al respecto. Vamos un tanto justos con el tiempo, entonces hoy nos vamos a abocar en avanzar en el tema de salario. Le pedí a Lupita, no vamos a hacer revisión completa de las preguntas del examen, pero sí le pedí a Lupita que me identifique como las preguntas reiteradas donde hubo error, donde muchos se hayan equivocado, para que esas 3 o 4 preguntas las podamos extraer y podamos aclarar al respecto, pero no va a haber revisión total del examen como tal. Estuve atendiendo las preguntas que me estuvieron mandando por WhatsApp, por correo antes del examen. Sí hubo 200 y tantos que ya están fuera. Ahorita les digo cuántos. Ahorita me pasó el dato. Tuvimos 260 y 239 decesos. Ahí yo quisiera ser muy puntual con ustedes. De los 239 reprobados, o sea que hicieron el examen y reprobaron, fueron 61. O sea, no son muchos los reprobados. Pero a mí me parece preocupante que me inscriba a un diplomado y que luego no presente el examen. Y que le hayamos quitado el lugar a personas que a lo mejor sí tenían la intención de hacerlo completo. Entonces sí hay que ser muy responsables en este tema, porque esas personas, esos 100 y tantos que no hicieron examen, le quitaron el lugar a personas que tenían a lo mejor la intención de sí concluirlo. Y este examen es un examen sencillo. Todavía no vemos cálculos complejos. Vamos a ir avanzando y como vayamos avanzando cada vez van a ser más complejos los exámenes. Entonces sí les recomiendo que tomen conciencia del tema. Mientras entren a las clases, pongan atención y lean los apuntes y se apoyen en algunos temas con el libro, no van a tener problemas para ir aprobando los exámenes. Pero sí es un tema un tanto triste que haya personas, ya hay 2 o 3 que han puesto, bueno, pues, tal persona se quedó fuera. Si no teníamos intención de ni siquiera presentar los exámenes. Entonces, vamos a avanzar, pero sí me importaba llamar su atención en el tema. Reprobados fueron 61, el resto de las 239 fue que no presentaron examen. Entonces, reitero, vamos a avanzar ahorita en el tema salarial y voy a pedirle a Lupita en los siguientes días que me indique preguntas recurrentes que hayan tenido mal y sobre esas regreso. Y de todas maneras, hay varios que me mandaron algunas preguntas por correo, no he dado respuesta porque me agarró en un proceso donde estoy preparando la clase del ITAM, que mañana empiezo diplomado con el ITAM en línea, pero les daré respuesta de manera oportuna para que aclaremos algunos puntos. Creo que eso sí puedo adelantar, hubo un tema reiterado que había 2 preguntas al respecto y que era muy importante que pusieran atención sobre la reactivación de derechos y la conservación de derechos. Supongo que varios ahí se fueron con la finta porque recuerden que el mínimo de conservación de derechos siempre es 1 año, no puede ser menor de 1 año. Y entonces, si sacaban conservación de derechos y les daba la conservación de derechos de menos de 1 año, algunos a lo mejor contestaron de que no había derechos a pensión. Y el otro tema donde a lo mejor tuvieron algún problema fue cuando les ponían el ejercicio que la persona regresa a cotizar
dentro de su conservación de derechos, para lo cual basta con que lo den de alta al Seguro Social, ¿sí? Pero bueno, vamos a reiterar algunos puntos con las preguntas que me pase Lupita. Ahorita necesitamos avanzar porque vamos un poco justos en el tiempo y necesito que avancemos. Muy bien, estábamos en el tema de salario. Y lo último que habíamos visto era el tiempo extra. Recuerden que en el tiempo extra, ¿ya tienen a la vista presentación? Listo. Entonces, vimos los elementos no integrantes de salario, que son instrumentos de trabajo, el ahorro, siempre y cuando sea proporcional y no se permite retirar más de 2 veces al año. También vimos las cuotas adicionales en RCP, las cuotas al IMSS, al Infonavit, al PTU, alimentación y habitación, siempre y cuando sean onerosas. Se entiende que son onerosas cuando se cobre por cada una de ellas por lo menos el 20% del salario mínimo. Recuerden que ya mencionamos que por acuerdo del Consejo Técnico, todas las referencias que haga este artículo a salario mínimo se entienden hechas a UMA. Las despensas en especie o en dinero, siempre y cuando su importe no exceda el 40% del salario mínimo. Premios por asistencia y puntualidad, cuando no excedan 10% del salario base de cotización, cada uno de ellos. Las aportaciones a los planes de pensión, siempre que reúnan las condiciones que señalan la CONSAR, y el tiempo extra. Los alimentos y la habitación no se pueden dar en efectivo porque entonces se tomaría como despensa. Los alimentos es en especie forzosamente, la habitación también. Si ustedes por concepto de habitación reciben un pago para ayuda de renta y no se justifica que en realidad se utilice para renta, se los van a tomar como salario. Muy bien. Seguimos. Tiempo extra. El tiempo extra no forma parte del salario siempre y cuando no se excedan de los límites o parámetros legales, que eran no más de 3 horas diarias, no más de 3 días, no días consecutivos. Ahora, estos elementos son los que se señalan como no integrantes de salario de acuerdo al artículo 27. Significaría que todo lo que esté fuera de estos conceptos sí forma parte de salario. Normalmente los contadores, cuando van a dar de alta a un trabajador, las vacaciones no integran salario, lo que integra salario es la prima vacacional. ¿Sí? No sé si no me escuchan todos o nada más es Jacibe. Ok, eres tú, Jacibe. Entonces, los contadores normalmente han establecido como bases mínimas con las cuales se integra el salario. Ellos lo que toman es el salario tabular o nominal, el aguinaldo. Las vacaciones no se refiere a los días de vacaciones, sino la prima vacacional correspondiente a esos días de vacaciones. Y para ello, ellos han desarrollado una fórmula que vamos a ver un poquito más adelante. Antes de entrar a las fórmulas actuariales, a las fórmulas contables, perdón, de cálculo de salario, he de decirles, quien ya tuvo curiosidad de leer el libro de Ángel Guillermo en el rubro correspondiente a salario base de cotización, que él opina y señala que el puro tema de integración salarial sería suficiente como para escribir un libro. Porque hay elementos sumamente ambiguos en las definiciones de qué integra y qué no integra salario. Y cada quien va adoptando las posturas que le conviene de acuerdo a los intereses que defienda. El Seguro Social tiene su enfoque o su punto de vista, los patrones tienen el suyo, los trabajadores también tienen el suyo, y eso en la práctica vuelve bastante inoperante el tema de integración salarial.
Si a esto le agregamos que hay severas deficiencias en la técnica con la cual redactan nuestras disposiciones, eso abona al tema de dudas e incertidumbres en el tema de integración salarial. ¿Sí? Algún autor señala, ahorita se me escapó el nombre, se lo doy más tarde. Sí, les voy a dar estas diapositivas, pero todavía no. Algún autor señala que no ha encontrado en su vida como abogado peor ley en cuanto a redacción que la de ley del Seguro Social, lo cual yo creo que tiene gran razón. Está muy mal redactada nuestra ley del Seguro Social. En temas de salario, muestra de ello es que la definición de salario está mal redactada. Les platicaba que empieza señalando ejemplos enunciativos y después da la regla general de que se entiende por salario base de cotización. Y en el artículo 27, en lugar de señalar con claridad qué conceptos integran salario, le fue más sencillo señalar qué elementos no integran salario. Entonces, lo que ven aquí a continuación es una postura doctrinaria esgrimida específicamente por el autor del libro base, que es Ángel Guillermo Ruiz Moreno. Aquí él señala cuáles son los elementos que consideran que forman parte del salario y cuáles no. Páginas por ahí de la 400 y tantos. 450. Nos vemos. ¿Qué elementos sí integran? ¿Sí? Cuota diaria, al respecto sueldo, alimentación gratuita, sobresueldo es una especie de pago de sueldo adicional, gratificaciones de todo tipo. Aquí señala vacaciones y prima vacacional. Tiene relación este punto en los días que tiene de vacaciones una persona con relación a la prima vacacional que le corresponde. Las vacaciones per se no forman parte del salario siempre y cuando no se las compensen o se las paguen al trabajador, porque si se las pagan sí forma parte del salario. Tiempo extraordinario fuera de los parámetros de la Ley Federal del Trabajo, ahí me comí la E. Comisiones sobre ventas, aguinaldo, habitación gratuita, ayuda de renta, percepción de jornada discontinua, otras compensaciones periódicas, prestaciones en especie, pago por antigüedad, nivelación de plaza superior, prima dominical, el ahorro en forma diversa a la ley del Seguro Social, premios por eficiente producción, premios de puntualidad y asistencia que exceden de los límites marcados, propinas pactadas contractualmente, sobresueldo, premios por juntas, cualquier otro pago o compensación esporádico, vales de despensa que exceden a la ley del Seguro Social, otras percepciones adicionales. Premios por higiene, domingos y días festivos laborados, PTU en forma anticipada y que no corresponda al PTU del ejercicio fiscal, becas educacionales fijas y constantes. Sobresueldo, Danilo, es una especie de sueldo. Es una compensación adicional, pero como tiene vinculación directa con el trabajo, pues equivale a una percepción. Aquí de repente vemos nombres muy curiosos porque son los nombres que de repente las personas inventan para tratar, los patrones inventan para tratar de evitar la integración. PTU significa reparto de utilidades. Se refiere a vacaciones, estoy leyendo algunas de las preguntas, se refiere a vacaciones pagadas, no disfrutadas, sí, ok. ¿Qué no integra según doctrina? Instrumentos de trabajo, el ahorro de acuerdo a la ley del Seguro Social, es decir, que cumpla las reglas de proporcionalidad y que no pueda retirar más de 2 veces al año, las aportaciones al Infonavit, cantidades con fines sindicales, aportaciones adicionales en RCB, retiro, cesantía y vejez, PTU, el reparto de utilidades. Van a ver que algunos conceptos se repiten
porque depende cómo se pague. No integra el PTU siempre y cuando siempre y cuando el PTU sea acorde al ejercicio fiscal y sea pagado en tiempo. Asistencia y puntualidad, habitación y alimentación onerosa, despensa hasta 40%, cuotas del IMSS a cargo del trabajador pagadas por el patrón. Perdónenme un segundo, me están tocando el timbre y estoy solo, permítanme. Perdón. Es que me quedé solo y tocaron el timbre. Habitación y alimentación, si es onerosa, ya saben que se entiende por onerosa. Despensa hasta el 40%. Cuotas al IMSS a cargo del trabajador pagadas por el patrón. Ayuda de gastos funerarios, gastos de consumo de gasolina, gastos de previsión social, gastos de transporte del empleado, gastos de viajes o viáticos, horas extras de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, aportaciones para fines sociales, fondos privados de pensión que reúnen los requisitos de la CONSAR. Esto es opinión de la doctrina. No es el punto de vista del Seguro Social. Si ustedes quieren ver lo amplio que pueden ser las casuísticas o las situaciones en temas de integración salarial, tendrían que remitirse, no lo vamos a mencionar todo, viene aquí copiado del libro algunos elementos, pero si ustedes ven a partir de la página 452 del libro en adelante, son casos en los cuales se analiza el punto de vista del Seguro Social y el punto de vista de acuerdos de consejo técnico. Y pueden ver que aquí el listado es mucho más amplio de qué integra y qué no integra salario. Por ejemplo, vamos al primer supuesto, la prima de antigüedad. Los primeros dos dice sí y no. Esto significa que la prima de antigüedad bajo ciertos supuestos sí integra y bajo ciertos supuestos no integra. Por ejemplo, ¿cuándo sí integra? Cuando se paga como una prestación en activo. En el IMSS no se da mucho, con las empresas no se da muy frecuentemente, pero en el ISSSTE sí. Hay un pago por quinquenio, por ejemplo, por antigüedad, que les dan un ingreso cada 5 años. Ese ingreso que les pagan por antigüedad sí forma parte del salario. Pero ¿qué sucede si la prima de antigüedad es resultado del pago de un finiquito o liquidación? Pues no forma parte del salario. Entonces vean cómo el mismo concepto en algunos sí integra y en algunos no integra. Te dice ayuda de gastos de gasolina. Sí. Artículo 27, cuando el trabajador reciba la prestación por el desempeño de funciones subordinadas dentro del centro de trabajo o por el traslado de su domicilio a y viceversa. Pero esta es postura del IMSS. Ahí la postura patronal que de repente dice yo no lo voy a integrar porque lo voy a justificar esa ayuda de gastos de gasolina como una herramienta de trabajo. Pero para ello tendría que haber un razonamiento del patrón donde justifique que las actividades que realiza ese trabajador van de la mano de tener que hacer actividades fuera de la empresa y que requiere el pago de una ayuda o concepto de gasolina, y lo que le dan de gasolina tiene que ver directamente con una proporcionalidad a las actividades. Un repartidor, por ejemplo, un mensajero, un chofer. Pero ¿qué pasa si yo tengo un ingeniero de sistemas que tiene que estar en mi oficina permanentemente y le doy ayuda de gastos de gasolina? Entonces hay elementos que bajo ciertos supuestos van a formar parte del salario y bajo otros no van a formar parte del salario. Les sugeriría que leyeran completos todos los supuestos que vienen de la página 452 en adelante, para que puedan ver temas casuísticos y sobre todo porque vienen los fundamentos de acuerdos de consejo técnico que avalan esa disposición.
hecho de que el acuerdo de Consejo Técnico lo señale, recuerden que no significa que tiene facultades legislativas el Consejo Técnico para imponer estas disposiciones, pero sí les va a permitir a ustedes tener atención de estos conceptos. ¿Qué acuerdo? Hay muchos acuerdos, Juan Carlos. Ahí vienen señalados. Entonces, hay acuerdos por rubro, por ejemplo, becas educacionales, que lo ven en el lado derecho. Dice, sí integra, artículo 27 y oficio 312-22, diagonal 092, del 31 de diciembre del 86, y señala que cuando se otorgan en forma fija, constante para los trabajadores o su núcleo familiar directo. Ahí hay un acuerdo de Consejo Técnico que soporta esa disposición. Por ejemplo, ayuda de pasajes, artículo del lado izquierdo, artículo 27, y dice acuerdo 13.555 del 1 de abril del 64, que ya se me imaginarán que tiene un poquito de tiempo, y es cuando el trabajador los use para el traslado de su domicilio a la empresa y se ve en efectivo o en forma permanente. ¿Sí? Entonces, páginas 452 en adelante. Ahorita, más adelante, les voy a mencionar los acuerdos de Consejo Técnico más importantes que deben tener previstos en temas de integración salarial. Pero quiero que tengan claro que las primeras tres láminas que vienen ahí en azul es postura de la doctrina, y las que vienen de aquí en adelante es postura del IMSS. Es la línea que traen los auditores y los ejecutores del Seguro Social y del Infonavit, de ellos que van a tomar en cuenta para determinar si forma parte o no forma parte del salario. Hay muchos conceptos que a ustedes les parecería extraño ver y dudarían que se den en la práctica. Si están aquí, es porque se dan en la práctica. O sea, los auditores van recopilando la experiencia que tienen en el campo de lo que ven, y entonces lo meten en acuerdos de Consejo Técnico o en oficios o circulares o directrices internas. Por ejemplo, club para ejecutivos. Les dirían, bueno, tampoco las empresas pagan el club para sus directivos. Sí, sí los pagan ciertas empresas. Aquí te dice club para ejecutivos, sí forma parte cuando se le otorga al trabajador en forma de ayuda en efectivo, pues puede utilizar el dinero para fines diversos. No forma parte cuando lo paga directamente la empresa al club deportivo. No sé si ustedes sepan, los que viven en la Ciudad de México, pero el Club Deportivo Chapultepec, que está ahí cerca de Reforma, cerca de la Suavicrema, de la Estela de Luz, es un club eminentemente de personal bancario. No sé si algunos de ustedes, los que estén en México, lo saben. Pero el Club Chapultepec normalmente tiene mucho personal del sector bancario, porque las empresas de banco, aseguradoras, financieras, tienen convenio con el Club Chapultepec para que sus empleados vayan a este club. Les cobran a los empleados, pero es una cuota simbólica. O sea, creo que una persona por ir un año completo al Club Chapultepec paga 3,000 pesos o 4,000 pesos al año, porque en realidad está subsidiado, eso lo paga, hay una cuota que paga el banco o la aseguradora para que ellos puedan ir a recibir, a utilizar las instalaciones. ¿Sí? Yo en mis láminas, para los que me están preguntando el SDI, en realidad todas las referencias que vienen en mis láminas de SDI, salario diario integrado, deberían decir salario base de cotización. Erróneamente yo los he puesto como sinónimos, pero ya les expliqué desde el primer día que empezamos a ver tema salarial. El salario diario integrado se ocupa para fines laborales, y el salario base de cotización se aplica para fines de seguridad social, entendido como IMSS e Infonavit. El IMSS y el Infonavit van de la mano. De hecho, la ley del Infonavit señala que para efectos de integración salarial se tendrán las bases que señalan los artículos 27 de la ley del Seguro Social. Ni siquiera los define, se va
en referencia a la ley del Seguro Social. Entonces, lo correcto en todas mis láminas, las voy a modificar ahora que se las envíe, debe decir SBC, salario base de cotización. El salario diario integrado, si bien es cierto, ocupa los mismos conceptos como elementos integradores de salario, no tiene límites de cotización. En cambio, el salario base de cotización sí tiene un límite mínimo y un límite máximo. El límite mínimo es un salario mínimo, el límite máximo son 25 UMAS. En este tema vamos a empezar a discutir el tema de la integración salarial del tope, que varios me lo han mencionado. Este es el tema donde lo vamos a empezar a ver. Pero recuerden que el salario base de cotización, para fines prácticos, tiene un límite. Sonia, ¿qué no entendiste? ¿La diferencia entre salario diario integrado y salario base de cotización? Sí. En ambos casos, los elementos que lo integran son los mismos. Salario diario integrado y salario base de cotización se conforman por todos los pagos que recibe el trabajador con motivo del desempeño de su trabajo. El único tema es que el salario diario integrado es el que se ocupa para los pagos referentes a Ley Federal del Trabajo, como son finiquitos, liquidaciones, indemnizaciones, donde no tienen ningún límite, ningún tope. En cambio, el salario base de cotización se ocupa para efectos de seguridad social, INSS e Infonavit, y hay un tope de cotización, y el tope de cotización son 25 UMAS. Que 25 UMAS actualmente es 2.240 pesos, de acuerdo a cómo quedó la UMA este año. Si ustedes van a poner a cotizar a un topado ante el Seguro Social, el límite con el cual lo pueden poner a cotizar son 25 UMAS. Pero la integración salarial de esa persona para efectos laborales no tiene ese límite. Si esa persona gana 500,000 pesos, para efectos del INSS, su tope va a ser el salario base de cotización de 25 UMAS. Pero para efectos de salario diario integrado, que va de la mano con el pago de prestaciones como son aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, bonos, compensaciones, al final liquidaciones, finiquitos, etcétera, todos esos elementos se basan en salario diario integrado, que la diferencia es que no tiene tope. Se toma sobre el salario completo. Entonces, esa es la diferencia. Reitero que yo, por un error de atención, los he puesto como sinónimos en mis láminas, pero se los cambiaré cuando se los emita. Entonces, volviendo al tema, todas estas láminas que ven adelante y que pueden ver de la página 452 en adelante, es la postura del Seguro Social. Son muchas. Vean, por ejemplo, despensas en efectivo del lado derecho. Sí integra. ¿Cuándo? Cuando el patrón entregue dinero en efectivo a sus trabajadores a título de ayuda de despensas y o despensas en lo que rebase al tope legal. No integra cuando su importe no rebase el 40% del salario mínimo. Entonces hay conceptos que bajo cierta óptica forman parte del salario y otros no. Pero reitero que en la práctica el tema de interpretación de estos artículos es súper complicado, muy complicado. Les voy a poner un ejemplo para que entiendan lo poco claro que es la ley, los reglamentos, y que ocasiona severos problemas el día de mañana, porque puede ser que un patrón integre mal su salario ni siquiera por dolo, o sea, ni siquiera como una intención de evadir, sino porque no tiene claridad en la ley, no entiende, no alcanza a comprender si está incurriendo en una falta o no. Pero si ese patrón no integra de manera correcta el salario de un trabajador, independientemente de las sanciones o responsabilidades fiscales que puede tener, porque le pueden fincar una multa, un capital constitutivo, un crédito, etcétera, puede ir más allá. ¿Sí? ¿Qué tipo de consecuencias puede tener ese trabajador? Les digo, ese patrón, perdón. ¿De qué índole?
En efecto, resulta que el artículo 311, fracción primera de la Ley del Seguro Social, señala que los patrones que integren de manera incorrecta el salario están cometiendo un delito. Entonces, imagínense lo grave, más allá de las consecuencias económicas que puede tener una integración mal realizada del salario, puede tener índoles penales. El artículo 311, revísenlo, fracción primera, ahí dice claramente que se tipifica como un delito el que el patrón no integre de manera correcta el salario. Y es súper sencillo que tengamos errores de interpretación. Por favor, tengan a la mano su ley. Déjenme prender la luz, porque ya a mi edad y a estas horas yo ya no veo. Permítanme un segundo. Ya regresé. Artículo 311, Ley del Seguro Social, la que se refiere al tema de delitos. Rápido se los leo para que lo tengan presente. 311 señala sanciones por diversos delitos. Se impondrá sanción de 3 meses a 3 años de prisión a los patrones o sus representantes y demás sujetos obligados que 1. No formulen los avisos de inscripción o proporcionen al instituto datos falsos, evadiendo el pago o reduciendo el importe de las cuotas obrero-patronales, en perjuicio del instituto o de los trabajadores, en un porcentaje del 25% más de la obligación fiscal y seguimos. ¿Sí? Entonces, hay problemas de índole económico, de índole fiscal, como ya me lo han puesto ahí en el chat, multas, actualización, recargos, capitales constitutivos, etcétera, ¿sí? Pero todavía más grave aún, hay una responsabilidad penal. Y la norma es tan poco clara que da lugar a posibles errores, aún sin el ánimo de evadir, aún sin un dolo por parte del patrón. Les voy a poner el ejemplo. Por favor, todos, que ya sé que todos tienen a la mano su ley. Vámonos al artículo 27, por favor. En el artículo 27 vamos a leer la fracción referente a los alimentos. Dice fracción quinta. El rubro es: no forman parte del salario los siguientes conceptos. Quinto, la alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma onerosa a los trabajadores. Se entiende que son onerosas estas prestaciones cuando el trabajador pague por cada una de ellas como mínimo el 20% del salario mínimo general diario que rige en el Distrito Federal. ¿Sí? Cuando habla de cada una de ellas, lo que está hablando es 20% de alimentación y 20% de habitación. Pero no nos explica habitación a qué corresponde, perdón, alimentación a qué corresponde, si corresponde a un alimento, a 2 o a 3. Si yo hoy tomo alimentos en la empresa y tomo un alimento, ¿me deben cobrar el 20%? Si tomo 2 alimentos, ¿me deben cobrar el 20% de cada uno? ¿O se entiende el 20% si fueran los 3 alimentos y nada más debe ser proporcional? No hay ninguna aclaración. Y no falta la persona que correlaciona ese artículo con el 32. El artículo 32 dice: si además del salario en dinero el trabajador recibe del patrón sin costo para aquel, habitación o alimentación, se estimará aumentado su salario en un 25%. Si recibe ambas, 50%. Cuando la alimentación no cubra 3 alimentos, sino 1 o 2 de estos, por cada uno de ellos se adicionará el salario en un 8.33%. Entonces, de repente nos falta el que dice: a ver, si en la integración me están diciendo que el alimento se entiende como 3 alimentos, los 3 valen un incremento del 25% del sueldo y cada uno un 8.33%, por una analogía o una interpretación,
relación al 32. Por una analogía, entonces en el 27 tendríamos que hacer referencia a que el 20% es por los 3 alimentos. Perdón, me interrupí. Pero no sé si son. ¿Puedo oírlo? Perdón. Es que estoy solo y hoy se les ocurre venir a todo el servicio de mensajería. Eso significa que mi esposa y mis hijos han estado muy activos con el Amazon Prime, cosas por el estilo. ¿Sí? Entonces, ¿qué delito se tipifica por tantas compras que han hecho? Es uno de abuso de confianza. Entonces, voy a cancelar ya el Amazon a partir de hoy. Repito, el artículo 27, quinto párrafo, quinta fracción, dice: la alimentación y la habitación, para que no formen parte del salario, deben ser onerosas. Para que se entiendan por onerosas, deben cobrar por lo menos el 20% del salario mínimo por habitación y 20% por alimentos. Pero no hacen ninguna declaración si es un alimento, 2 o 3. No dice nada. Yo ya les dije mi postura. Yo les digo a mis patrones: cóbrale el 20% por cada alimento, porque yo no me voy a meter en problemas de interpretación. Al final del día, ¿quién paga esto? ¿Lo paga el patrón? No, lo paga el trabajador, se lo estoy cobrando. Y ya vimos que la diferencia son 17 pesos contra 28 pesos. Cóbrale los 28, es más, cobra el 35 pesos. Pero, si yo leo el artículo 32, que el artículo 32 dice: ¿qué pasa si no le cobro la comida o si no se la cobro de manera correcta? Y me dice: si tú no le cobras los alimentos o los cobras incorrectos, se incrementa el salario en un 25%. El otro 25% es habitación, ¿sí? Pero si le das un alimento al día, no es un 25, es un 8. Si le das 2 alimentos, 16. Si le das los 3, es el 25. Entonces a mí me hace dudar. Porque entonces aquí sí me está señalando que alimentos se entiende por 3 alimentos por día. Y entonces yo me podría poner creativo y hacer la interpretación de que el artículo 27, fracción quinta, donde dice que le cobre por lo menos el 20%, entonces tendría que ser un 20% por alimento. Y si son, un 20%, reitero, por los 3 alimentos, y entonces 20 entre 3 significa que le debería cobrar el 6.66% del salario mínimo por cada alimento que tome. Ok, vean lo confuso de estos principios. Y si a mí se me ocurre que lo interprete así y le cobro por un alimento el 6.66% del salario mínimo, pensando que así es, no por un tema de dolo, de repente puede venir el Seguro Social, me puede hacer una auditoría y puede sacar como conclusión que yo estoy evadiendo de manera dolosa, y entonces vienen y me pueden, aparte del proceso administrativo, fiscal y de ejecución y todo lo que gusten, me pueden iniciar una causa penal por un tema de evasión, ¿sí? Muchas veces lo que pone Oscar ahí de: y si mejor no le damos nada, pues esas conclusiones están llegando a muchas empresas. Oye, es un dolor de cabeza, porque aparte de que les doy los alimentos, tengo que poner un comedor, tengo que supervisarlo, tengo que ver que esté limpio. Y hoy, en temas de COVID, olvídense, el triple de precauciones. Resulta que si no le cobro como le debo de cobrar, entonces aparte me van a venir a fincar diferencias y un capital constitutivo, e inclusive me van a querer meter a la cárcel.
mejor no les des nada. Esa es la conclusión a la que estamos llegando. Todavía ni siquiera hemos entrado al tema de riesgos del trabajo. Pero ¿qué sucede si yo, patrón, estoy a cargo del comedor? ¿Sale? Vamos más allá del tema de si se los cobro o no se los cobro, si lo integro, si no lo integro. ¿Sí? Resulta que hoy venía de malas el cocinero que contraté para el comedor y entonces pues, no puso atención y puso algún producto echado a perder en la sopa y entonces todos comieron de la misma sopa y se enfermaron y les dio diarrea y todos se fueron incapacitados. Ese evento, les adelanto, se considera un riesgo de trabajo. Y ese riesgo de trabajo le va a costar al patrón el día de mañana por el aumento de su siniestralidad. Entonces, soportando lo que dice Oscar, pues entonces la voy a pensar 2 veces para empezarles a dar el tema del comedor. Pues ya, que cada quien vaya y que come donde quiera. Y les voy a dar unos efectivales para que vayan y se compren su comida cada quien y me quito de problemas, y nada de integración, ni de riesgos de trabajo, ni nada por el estilo. Pero vuelvo al punto, es sumamente complejo estos puntos. Les pongo otro. Despensa. ¿Qué se entiende por despensa? Despensa nace en su concepción original como la canasta básica de alimentos, canasta básica de alimentos. Entonces, bajo este concepto, como nace, se lo tengo que dar en especie, le tengo que dar aceite, huevo, arroz, sal, o se lo tengo que dar en vales para que lo canjee, o se lo puedo dar en efectivo para que haga con él lo que quiera. Ya luego vemos a la gente vendiendo sus vales de despensa. Hoy, en la práctica, les digo que los vales de despensa es como saco de mago, que cabe todo. Dentro de los límites, cabe todo. ¿Se lo quieren dar en vales? Está bien. ¿Se los quieren dar en especie? Está bien. ¿Se los quieren dar en efectivo? Está bien. No ponen limitantes ahí. ¿Sí? Pero tenemos que estar a la interpretación, ¿sí?, de qué conducta o qué prácticas tiene el Seguro Social, que además pueden ser tan erráticas y tan cambiantes como va cambiando el director o el jefe de prestaciones económicas y se le va ocurriendo políticas distintas. ¿Sí? Sí, Oscar, hay quienes compran alcohol con las despensas. Entonces, es sumamente ambiguo, mal redactada los conceptos que integran y no integran salario, y eso hace que en la práctica sea muy complicado su operación, su determinación, y debo decirles que un gran número de procedimientos que tienen que ver patrón, Seguro Social, patrón Infonavit, es sobre la correcta integración salarial o no. Mientras la autoridad no tome conciencia de que debe redactar estas normas de manera claras y precisas, sobre todo en temas que son de índole fiscal y que pueden tener consecuencias penales, entonces vamos a tener graves problemas en la práctica. ¿Sí? Entonces, volviendo a la presentación. Todos estos conceptos que ven aquí, desde las láminas anteriores, que ya les dije que es de la 452 en adelante, son elementos que en la práctica se dan y por lo cual están ahí señalados, ¿sí? Ascensos temporales, ayuda de alimentación, vales de despensa, días de trabajo, días de descanso trabajados, compensaciones, cuotas diarias, fondos de ahorro, gastos de previsión social, tiempo extra, sobresueldos, habitaciones, primas, etc. ¿Sí? Como les mencionaba antes de entrar a estos supuestos, los contadores, que son los que han estado como muy atentos, muy prácticos en los temas de integración salarial, porque lo han tomado como parte de su ámbito de trabajo, tienen fórmulas que utilizan para las integraciones salariales. Y esas fórmulas las ocupan reiteradamente
para el ingreso de los trabajadores. Las fórmulas que ocupan los contadores, ahorita vamos a analizar de dónde provienen. Entonces, vamos a hacer ahorita un ejercicio que viene ahí en su lámina sobre la integración salarial. Normalmente, reitero, los contadores ocupan los elementos mínimos para integrar salario y déjenme poner la lámina, es este. Vamos a hacer un ejercicio de integración salarial. Vamos a hacer una modificación de la lámina que tienen ahí a la vista, porque me van a decir que esos 100 pesos están abajo del salario mínimo vigente. Entonces, para hacer nuestro ejercicio, y en las láminas que les voy a anexar ya viene modificada. Apunten en sus libretas que vamos a hacer un ejercicio con una base de 200 pesos de salario nominal. ¿Ya lo apuntaron? 200 pesos en lugar de 100 que ven ahí en la lámina. ¿Cuáles son los elementos básicos que los contadores utilizan para la integración salarial? Aguinaldo, prima vacacional, básicamente. Este es un ejercicio donde los conceptos de integración están anualizados. Mucho cuidado que cuando ustedes hagan ejercicios, ocupen siempre las mismas unidades de medida. ¿A qué me refiero con esto? Si vamos a ocupar una base donde todo lo vamos a llevar a salario diario, tengan cuidado que todo lo traduzcan a salario diario. Si lo vamos a llevar a percepción anual, llévenlo todo a percepción anual, porque si empiezan a tener algunos conceptos en diario y en anual, cuando los sumen se van a confundir y van a acabar cometiendo errores. El salario que estoy ocupando aquí es el salario nominal. Cuando yo entro a trabajar en una empresa, el puesto que yo tengo tiene un salario nominal, un salario base, sin elementos integradores de salario. Voy a entrar como gerente y como gerente tengo un salario diario de 1,000 pesos, 500 pesos, el que quiera. A ese lo vamos a ocupar como base para determinar las integraciones. Ahora, ¿cuáles son los conceptos mínimos legales? ¿Cuánto es el mínimo que tengo de días de aguinaldo, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo? No, salario mínimo no es salario igual a salario nominal, mucho cuidado. ¿Sí? El salario nominal es el salario del puesto que tiene la persona, sin elementos integrables de salario. El salario mínimo pues es la cuota más baja de percepción que permite la ley del Seguro Social. Entonces, en este ejercicio que vamos a hacer, vamos a tomar como salario nominal 200 pesos. No los 100 que ahí aparecen porque no quiero hacer un ejercicio de menos del salario mínimo. ¿Sí? ¿Se pausé yo o se pausó Angélica en ella? ¿Eres tú, Angélica? Entonces, apunten, 200 pesos. Yo todo este ejercicio lo voy a llevar por percepciones anuales. Entonces, para sacar el total de percepciones anuales, alguien me preguntó de los decimales. Yo les sugeriría que estén trabajando con 3 decimales. Hay una parte de Excel, yo no soy experto en Excel, si alguien aquí a lo mejor lo es, me podrá explicar un poco más. Cuando estuvimos trabajando con la mesa de la implementación de la reforma laboral, la mesa de transición, se hizo una calculadora. Varios de los que están aquí en el diplomado supongo que son de nuestros nuevos y flamantes jueces federales en temas laborales. Y tienen ahí una calculadora en el sistema. Esa calculadora la hizo esa mesa de la implementación y yo les ayudé a la revisión. Y luego teníamos diferencia en los decimales. Y resulta que su área de sistemas les explicaba que el Excel, por un tema aleatorio, que yo no entiendo, de repente hace algunos temas de redondeo en los decimales. Y a veces, aun cuando tú predetermines el Excel para el uso de ciertos
número de decimales que hace redondeos. Entonces, yo eso no lo entendí. Yo les recomiendo para sus ejercicios que tomen 3 o 4 decimales y recuerden que los que tengan aquí sus calculadoras, ¿sí? Si voltean aquí su calculadora se vuelve científica, ¿sí? Ya le pueden poner más ceros y en los valores predeterminados de la calculadora ustedes pueden determinar el número de decimales que se utilicen. ¿Dónde consiguen cuál? ¿Una como las que yo les mostré o la de los jueces? Los jueces, nada más le voltean y ya, es calculadora científica. La de los jueces, nada más los jueces tienen acceso, ¿sí? Y ustedes pueden hacerlo en sus fórmulas. O sea, yo no sé Excel, sé básico de Excel, palitos 1, 2 y 3, y tengo todo formulado, todas mis fórmulas de cálculo de riesgo de trabajo, invalidez, vida, viudez, orfandad, todo lo hice yo, a como sé. Seguramente hay personas que pueden desarrollar mejor las aplicaciones y las fórmulas y hacer macros y demás en el Excel. Yo no lo sé hacer, ¿sí? Pero aún así con mis limitantes tengo todas mis fórmulas en Excel. Les di un curso a la unidad de la implementación y estaban ahí jueces y había abogados en general y súper rápido en hojas de Excel pudieron formular lo que les enseñé. Entonces, ustedes lo pueden hacer en sus propios Excel. Entonces, vuelvo a repetir. Todo lo vamos a llevar en cuantía anual. Lo primero que vamos a hacer es llevar el salario nominal, que son los 200 pesos, a cuantía anual. Multiplíquenlo por 365 y el resultado que les debe dar son 73,000. Apúntenlo, por favor. Ahora, a esta persona, si tiene los mínimos legales, le corresponderían 15 días de aguinaldo, como muchos de ustedes ya me lo pusieron ahí en el chat. 200 pesos de salario nominal por 15 días de aguinaldo dan 3,000 pesos. Apúntenlo ahí también, por favor. Vacaciones. El primer año, en teoría, le corresponderían 6 días de vacaciones. Aquí muchos me van a discutir, y yo entiendo la discusión, que los 6 días de vacaciones les corresponden por un año de trabajo y todavía no tienen un año de trabajo porque ese año lo van a tener hasta un año después, ¿sí? Pero para efectos de integración tenemos que cuantificar la prima vacacional de esos 6 días, en teoría que deberían tener por el primer año, a cuánto corresponden. Entonces, si tengo 200 pesos de salario por 6 días de vacaciones a la prima mínima, ¿cuál es la prima mínima vacacional? 25%, por 0.25, el resultado son 300. ¿Sí? Ya tenemos los 3 conceptos básicos de integración salarial, que es el salario nominal, el aguinaldo y la prima vacacional. Ahora necesito que lo sumen. El resultado debe darles, ya lo pusieron ahí, 76,300. ¿Sale? Ahora, ¿cómo llevo esa cuantía a cuantía diaria? Pues lo volvemos ahora a dividir entre 365 y el resultado son 209.04. 209.04. ¿Ok? Para que no se me pierdan, siempre hay que hacerlo con base de 365, aunque sea año bisiesto. Vamos a volverlo a hacer con otro salario, para que no se me pierdan en los ejercicios. Ahora vamos a ocupar 400 pesos. Apunten en su libreta, 400 pesos de salario diario por 365, resultado, 146,000 pesos. Apúntenlo. 146,000 pesos. Segundo concepto, aguinaldo, 400 pesos por 15 días,
¿Por qué ese ya no lo multiplicamos por 365? Porque ya es anual, en efecto. El salario diario es una cosa, el aguinaldo es resultado de un año de trabajo, por lo cual ya es una percepción anualizada. ¿Ok? Entonces, 400 pesos por 15 días de aguinaldo son 6,000 pesos, por favor. Apúntenlo también. Sí, tiene que ser a fuerza la prima vacacional. Siguiente, 400 pesos por 6 días de vacaciones. Al 25% dan 600 pesos. Ya pusieron ahí la fórmula. 400 por 6 por punto 25. Y ahora me suman todo, por favor. Me suman el sueldo anualizado, el aguinaldo y la prima vacacional. Que les da los 152,600 que me están apuntando. Y eso lo dividen entre 365 para llevarlo a cuantía diaria. El resultado debe darles 418.08. Ahora, esta es la forma de sacar las percepciones. Si ustedes conocen, no sé a quién le salió 423. A mí me dio, no me apunté todo, pero a mí me dio 418.08. ¿A los demás le dio lo mismo? Sí, ok. Ahora, cuando ustedes entienden este cuadro, ustedes lo pueden modificar como ustedes quieran y lo pueden adecuar a cada supuesto que ustedes quieran. Vamos a pensar que a esta persona le dan un bono de productividad y ese bono de productividad equivale a 20,000 pesos al año y es un bono garantizado, no está sujeto a ningún resultado, simplemente dice cada año te voy a dar un bono de 20,000 pesos en el mes de junio. ¿Este elemento es parte del salario? Sí, es un bono de productividad. Ya sé que son 20,000 pesos al año. Tendríamos que meter aquí un renglón adicional que dijera bono de productividad 20,000 pesos. Esos 20,000 pesos son por el año completo. ¿Cómo llevamos esos 20,000 pesos a cuantía diaria? Tendrían que dividirlo entre 365 pesos, que da 54.79. Y lo tendrían que sumar a los 209, 220, 240, lo que sea. ¿Sí? No se me hagan bolas. Recuerden que tienen que ubicar la percepción a qué periodo corresponde para saber cómo lo tenemos que utilizar. Bono anual, 20,000 pesos. Significa que son 20,000 pesos por los 365 días. ¿Cómo llevamos esos 20,000 pesos a una cuantía diaria para saber cuánto suma en el salario diario de esa persona? Dividirlo entre 365. Recuerden que ante el Seguro Social, ustedes reportan el salario en cuota diaria, no quincenal, no mensual, no bimestral, en cuota diaria. Al final, la historia de todo lo que cuantifiquen lo tienen que llevar a salario diario. De repente, un cliente me dice, ¿qué tengo que hacer para reactivar mis derechos a pensión? Tienes que volver a cotizar con un patrón. Ok, ¿cuánto tiempo? 52 semanas. Y me pregunta, ¿en qué salario? Y le digo, 200 pesos de salario diario, integrado, salario base de cotización, 200 pesos. Y me pregunta, ¿cuánto es mensual? Le digo, no debe importarte cuánto es mensual, porque el patrón no reporta el salario por mes, lo reporta por salario diario. Tú dile al patrón que necesitas que te dé de alta en 200 pesos de salario. Ya. El mensual no sirve de nada. Al IMSS se reporta el salario diario. Entonces, vamos a pensar, esta es la base, ¿eh? Les estoy poniendo ejemplos para que sepan cómo pueden ocupar esta tabla. Además, es más, los que tengan a la mano computadora, abran su computadora, abran una hoja de Excel
para que vean lo sencillo que es que ustedes puedan formular estos elementos, ¿sí? Les voy a compartir una hoja de Excel y vamos a trabajar puntos. ¿Tienen a la vista mi hoja de Excel? ¿Sí? Muy bien. Vean lo sencillo que es que ustedes hagan sus propias bases. Vamos a ocupar los elementos que hemos estado ahorita señalando. Voy a poner acá una columna que va a decir salario nominal. Vamos a poner letra más grande para que todos la podamos ver, sobre todo los que ya están viejitos como yo. Salario 14. Digo, tamaño. Salario nominal, 500 pesos. ¿Sí? Este está establecido en diario. Vamos a poner aguinaldo. Aguinaldo. Vamos a poner aguinaldo. Vamos a poner vacaciones. Vamos a poner prima vacacional. Vamos a poner aquí 15 días de aguinaldo, vacaciones 6 días y prima vacacional 25%. La prima vacacional es proporcional a los días de vacaciones, es correcto. Ok, vamos a tomar igual a 15 por 500, 7.500. Pero esta cantidad está representada anualmente. Si lo queremos llevar a diario, bueno, vamos a llevarlo todo anual. Salario 500, esto es diario, vamos a poner una columna aquí anual, y entonces vamos a tomar 500 por 365. Luego, aguinaldo, 15 días, 7.500, este concepto ya está anualizado. Voy a mover esta columna para acá, para que estén en la misma columna. Vacaciones, las vacaciones son 6 días. Las vacaciones no forman parte de la integración, sí la prima, pero necesitamos saber cuántos días son. Entonces, igual a 6 por 500. ¿Quieren que aumente el tamaño de la letra? 6, 20. ¿Ahí estamos mejor? ¿Sí? Muy bien. Es más. Y 22. ¿Están? Muy bien. Fórmulas. Salario nominal, 500 pesos. En la siguiente fórmula que hago, tomo 500 y lo multiplico por 365. Ahí está en la parte de arriba de la fórmula. Luego, aguinaldo, 15 días. 15 días por 500 da 7.500. Vacaciones, 6 días por 500 son 3.000 pesos, pero la prima vacacional vamos a poner aquí 25%. Entonces tomamos, vamos a ponerlo acá a punto 25, igual a las vacaciones por la prima vacacional. Ahorita veo las preguntas, pero si no me pierdo de la fórmula. Ya tenemos integrantes de salario, que es el salario nominal que está anualizado, el aguinaldo, las vacaciones que simplemente las tomo para la referencia de la prima, pero no van a sumar en la integración. Luego aquí abajo vamos a sumar salario nominal más aguinaldo más prima vacacional igual 190.750. El resultado lo dividimos entre 365, 522.60. Ahora ya lo formulé. Ahorita metemos el bono. Ya lo formulé. Entonces quiero meterle 600 pesos, 600. Y ya. Voilà. Magia. Ya me hizo mi integración. Resulta ser que en esta empresa no pagamos 15 días de aguinaldo el primer año, pagamos 30. Simplemente en la columna de aguinaldo en lugar de 15 le pongo 30
y ya modifiqué la integración. Resulta ser que en esta empresa, en lugar de 6 días, pagamos 10 de vacaciones. Pues 10. Me modifica la integración. Resulta ser que en esta empresa, en lugar del 25% de prima de vacaciones, pagamos el 50%. Ok, lo modifico. Como ya tengo la base, simplemente tengo que modificar los elementos. Voy a regresar al original para que no se salgan del ejercicio, porque ya vi que ya entraron en pánico en el chat. ¿Sí? Ahorita volvemos. Vamos a hacer otro curso adicional que se va a llamar Excel para Seguridad Social. ¿Sale? Y ya, así vamos a resolver nuestra vida. Excel para Seguridad Social para abogados, palitos 1. ¿Sí? Les reitero, yo no ocupo, yo creo, ni el 3% del Excel. O sea, me he sentado con personas con las que trabajo que olvídense. Saben manipular el Excel como no tienen idea. Yo no sé ni siquiera cómo poner las fórmulas y correlacionan y si es más de, si es menos de, igual a no sé qué. No, yo no lo sé. Pero con que tenga cuestiones yo prácticas que me sirvan y que sepa cómo modificarlos, para mí es suficiente. ¿Qué hice? Vamos de nuevo. ¿Sí? Mi base para proyectar todo es el salario nominal. Porque del salario nominal parte el aguinaldo, parten las vacaciones, parte la prima vacacional y parten muchos otros elementos. Depende de lo que paguen en esta empresa. Hay empresas que simplemente te dan el mínimo indispensable para respirar y entonces te dan tus 15 días de aguinaldo y tu 25% de prima vacacional. ¿Sí? Hay otros que pagan más, que pagan beneficios supralegales. Ahorita no sumé vacaciones. Las vacaciones no las sumé. La usé nada más para la prima, Mónica. Si se fijan ahí en la fórmula de la suma que la tienen a la vista, sumé F11, F12 y F14. F11 es salario, F12 es aguinaldo y F14 es prima. No la sumé. Nada más lo ocupé de referencia. La dividí para que la identifiquen y para que puedan alterar los valores. Pero yo lo pude haber puesto en una sola línea, donde pude haber puesto salario contra días al 25%, pero como quiero que identifiquen cada uno de estos conceptos, por eso los puse divididos, ¿sí? Ya conforme van avanzando, pues ya le van poniendo cuadritos para que se vea muy bonito, ¿sí? Lo cuadriculan aquí también. Este no va aquí, este va acá. Luego le abrimos aquí para que se vea muy ordenadito. Le ponen el encabezado en color magenta, porque a mí me gusta el color magenta. No, ese es muy morado. Con otro color. Magenta queda como por aquí. Veamos. No, se ve muy oscuro, vamos a ponerlo más claro. Verde, no, aquí no. Verde, y aquí el resultado. Lo ponemos en rojo para que les llame la atención. ¿Sí? Este es total anual, para que tengamos nombres. Vuelvo al punto. ¿Cuál es la base para calcular las prestaciones? El salario nominal. El salario nominal determina el resto. Si yo tengo un salario nominal de 600 pesos, lo primero que hago en mi fórmula es anualizarlo. 600 por 365. En mi fórmula pongo 600 por 365 como primer elemento. Luego, aguinaldo. El mínimo legal son 15 días. Si esta empresa paga 15 días, lo que hago es multiplicar 600 pesos, que es el salario nominal, por los 15 días de aguinaldo. Y aquí en la fórmula vamos a encontrar la relación donde multiplico la columna E12, la celda E12 por la E11. La E12 es el aguinaldo, la E11 es el salario diario. Luego las vacaciones,
puse los días de vacaciones no por sumarlos, sino porque es la referencia para la prima. Entonces pongo 6 días por los 600 pesos, que dan los 3,600 que están ahí. Por último, agrego la prima vacacional, que es del 25%. Ya que todos estos elementos los llevé a cuantías anuales, aguinaldo, el resultado está bien, es la cuantía anual. Las vacaciones también es resultado de un año, por lo cual no lo tengo que multiplicar por 365, directamente queda. Entonces tengo los elementos que sí suman. Para que no les confundan, vamos a marcar con verde todos los que sí suman. Y ahí están, con verde los que sí suman. El que esté en blanco es una simple referencia. Como ya tengo todo formulado y cada celda está correlacionada, pues simplemente si modifico y le pongo aquí 1,500 pesos en el salario nominal, automáticamente todos los elementos se desglosan. 1,500 por 365 da 547,500. 15 días de aguinaldo de 1,500, 22,500. 6 días de vacaciones de 1,500, 9,000 pesos. Prima vacacional al 25% de los 9,000 pesos, 2,250. Sumados, que es 547 más 22 más 2,200, dan 572,250. Entre 365 da 1,567 de salario base de cotización. ¿Sí? Ahora, vamos a agregarle una columna aquí. Insertar una fila, perdón. ¿Sí? Aquí no me sirven para nada porque no puse fracciones, Gerardo. Vamos a meter el bono. Bono de productividad. Y les dije, a esta persona les pagan un bono de productividad de 30,000 pesos. ¿Les dije 20? No, ya se lo subí porque hoy vengo de generoso. Le vamos a pagar 30,000 pesos de bono anual. ¿Sí? Ya lo subí. Ya subí, Mónica. Yo así soy de cambiante. 30,000 pesos. 30,000 pesos corresponden a todo el año. ¿Sí? Las vacaciones se pagan. Ahorita veo las preguntas, ¿sí? 30,000 pesos corresponden a un año. ¿Cómo lo llevamos a cuota diaria? Esos 30,000 pesos. Igual a 30,000 entre 365. Sí, también se puede pasar directo anual. Si lo quieren manejar con la misma fórmula, si lo quieren anual, 30,000 lo pasan igual a la columna de enfrente, 30,000, porque todos los conceptos son anualizados. Y aquí tendríamos que modificar la fórmula, porque entonces es igual a sumar salario más aguinaldo más bono más prima vacacional igual. Y si se fijan, ya hizo el cambio de la integración salarial. Ese bono de productividad me da 1,650 pesos de salario base de cotización. ¿Qué pasaría si a este trabajador le dan 2 bonos semestrales? Cada uno de 30,000 pesos. Pues entonces el bono de productividad son 30,000, pero es igual a esto por 2 bonos, dan 60,000 pesos y ahí está la integración. Ya no tengo que ponerme a quebrarme la cabeza para hacer las operaciones porque ya sé que está formulado. Y al formularlo ya puedo hacer la integración. ¿Sí? A este trabajador le dan 2,000 pesos de salario diario. Ok, hago la modificación. Le pagan un bono de 50,000, 2 bonos de 50,000 pesos. Modifico los 50,000 y ahí me da la integración. Y ahí voy jugando con los números. Pero nada más tengan cuidado de que las percepciones siempre las ocupen o todo a diario o todo anual. Resulta que este trabajador le pagan 60 días de aguinaldo. ¿Por qué? Pues porque
En esta empresa son súper generosos, los modifico 60 días y ahí me hace la integración de esos 60 días, cuánto representan. Quiero pagarle 12 días de vacaciones, ok, lo modifico. Quiero pagarle el 75% de fecha vacacional, lo modifico. Entonces, sí, ya pasó el tope, pero ahorita simplemente me vi muy alegre pagando bonos y prestaciones. Pero vean cómo ustedes pueden tener la formulación. Ahorita acabamos de hacer la fórmula de integración salarial. Simplemente tienen que saber cómo opera para ir agregando cada punto que ustedes quieran ir incorporando en sus ecuaciones, en sus fórmulas, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la fórmula actuarial que ocupan la fórmula que ocupan los contadores para las integraciones salariales? Es esta que van a ver a continuación. Esta es la fórmula contable. Los contadores tienen una formulita donde el salario nominal lo multiplican por 1.0452%. Si llegas tú con el contador y le dices, voy a dar de alta a un trabajador y lo quiero dar de alta con un salario nominal de 300 pesos, para sacar la integración el contador multiplica los 300 pesos por 1.0452%. ¿De dónde lo sacan? ¿De dónde sacan ese 1.0452% y cuál es el factor de error que tiene? Viene de los conceptos mínimos legales de pago de prestaciones. Aguinaldo. ¿Cuál es el mínimo de días de aguinaldo en la Ley Federal del Trabajo? 15 días. ¿Cuánto es el mínimo de días de vacaciones el primer año? 6. ¿Cuál es el mínimo de la prima vacacional? 25%. Entonces, lo que ellos hacen es tomar aguinaldo igual a 15 días. Días de importe 15. Prima vacacional, 6 días de vacaciones al 25%. ¿Cuánto es 6 días de vacaciones al 25%? 6 por punto 25 les da 1.5 días. 15 más 1.5 igual a 16.5. Esos son los días adicionales al año. Yo le tengo que agregar, eso lo tengo que llevar a una fracción anualizada, por lo cual 16.5 lo dividen entre 365 y da 0.0452. Le adicionan la unidad es el salario nominal, que es el 1, y eso da su factor de aplicación, que es 1.0452. No es que les guste complicarse, lo que sucede es que los contadores ni siquiera, la mayoría, ni siquiera saben de dónde sale ese 1.0452. A ustedes se los estoy explicando para que lo entiendan, pero simplemente a un contador en la carrera, espero que no haya contadores aquí, pero a un contador en la carrera simplemente le dicen, ¿quieres sacar tu integración salarial? Multiplicas el salario nominal por 1.0452%. Ya. Entonces, yo a ustedes se les está haciendo complicado porque les estoy explicando a dónde sale ese 1.0452. Eso significa que 15 días de aguinaldo y 6 días de vacaciones al 25% de prima equivale a 16.5 días adicionales al año. Dividido entre 365 da ese 0.0452 y el 1, que le pongo ahí, adición a la unidad, el 1 es el salario nominal. Es decir, una persona que tiene 15 días de aguinaldo, 6 días de vacaciones y prima el 25%, su salario va a ser de 1.0452% ya integrado. Tienen ahí en su libreta los 200
200 pesos de hace rato. Tomen 200 pesos y multiplíquenlo por 1.0452 y ¿qué les da? Por 1.0452, 209. Ahorita me dicen, esto es súper complicado porque no estoy entendiendo bien cómo sacas de integración. Pero si yo les dijera, no se preocupen, ustedes son abogados, no tienen que meterse en el tema de los números. Cuando venga un trabajador que gana cualquier salario nominal, nada más multiplíquenlo por 1.0452 y tantán, magia. Ya tienen la integración salarial. Pues claro que se les va a hacer súper fácil. ¿Sí? Pero tienen que entender de dónde sale ese 1.0452, porque esta fórmula de integración salarial solamente aplica el primer año, como ya lo pusieron varios, y solamente aplica para empresas que pagan los mínimos legales. Pero si ustedes si ustedes trabajan en una empresa y esa empresa tiene siempre el mismo tipo de prestaciones, es más fácil que lo tengan formulado, pero la fórmula la van a tener que hacer una vez nada más. La van a tener que hacer cuando por primera vez analicen las integraciones. Esta fórmula para el segundo año no va a servir, porque el segundo año, ¿cuántos días de vacaciones tiene esta persona? 8. Y entonces, 8 por punto 25 les da 2. Ahí donde dice 1.5, ya no debe decir 1.5, debe decir 2. ¿Están de acuerdo? Y entonces, cuando suman 15 más 2, les da 17. 17 dividido entre 365 les da, 17 entre 365 les da 0.04657. Más 1, que es la unidad, 1.04657. Significa que si el segundo año quiero sacar la integración de esta persona, el factor Y no es 1.0452, sino 1.04657. ¿Qué pasaría si ustedes en su empresa pagan 30 días de aguinaldo y no 15? Entonces, toman 30 días, vamos a pensar que si les dan 6 días al 25%, más 1.5 de la prima vacacional, entre 365 les da 0.0863, más 1, que es la unidad, que es el salario, da 1.0863. Entonces, yo no estoy peleado con la fórmula actuarial, porque para efectos prácticos les puede simplificar algunos temas siempre y cuando sepan cómo se integra y sepan cómo modificarla. Porque si son como periquitos, donde nada más ponen el 1.0452 para todos los casos, en todos los momentos, va a estar mal. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado en qué fórmula ocupan y que sepan manipularla, que sepan modificarla. ¿Sí? Vamos a repetir estos conceptos, porque sé que son complicados, y más si no nos vemos y si no puedes estar atendiendo todas las dudas, ¿sí? Pero como no quiero que se me confundan, quiero que estén muy frescos en estos números, vamos a hacer una pausa de 10 minutos. Tomen agua, échense agua en la cara, vayan por café, oxigénense, den 2 vueltas a la manzana y en 10 minutos continuamos. ¿Sí? Mientras yo voy por café, porque yo también necesito cafeína en mi vida. 10 minutos, son 6:28, nos vemos 6:38.